Cuando pensamos en animales prehistóricos casi siempre vienen a la mente los dinosaurios, pero la historia de la Tierra es mucho más amplia que eso. Durante millones de años existieron criaturas que no se parecen a nada que podamos ver hoy, animales con cuerpos difíciles de entender a primera vista, con estructuras poco comunes y combinaciones que ahora nos resultarían extrañas. Con el paso del tiempo muchas de esas formas desaparecieron y lo que quedó fue un mundo más familiar para nosotros, pero si uno mira hacia atrás con calma, aparecen especies que todavía generan preguntas solo por su aspecto, por la manera en que estaban construidas. En este recorrido vamos a ver algunos de esos animales, no los más famosos ni los más grandes, sino aquellos que realmente llaman la atención por su forma. Peturícola fue un animal marino que vivió hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico, una etapa en la que la vida en los océanos era muy distinta a la actual. Su cuerpo estaba dividido en dos partes bastante diferentes entre sí. La parte delantera era más grande y ancha, con varias aberturas laterales que probablemente cumplían una función relacionada con la alimentación o la respiración. La parte trasera, en cambio, era más estrecha y segmentada, y parece haber sido la zona que le ayudaba a desplazarse. A simple vista no se parece claramente a un pez, ni a un molusco, ni a un artrópodo. Esa combinación de rasgos hizo que durante mucho tiempo los científicos discutieran dónde ubicarlo dentro del árbol evolutivo. No encajaba del todo en ningún grupo conocido. Algunos estudios más recientes proponen que podría estar relacionado con los primeros cordados, es decir, con una línea evolutiva que más adelante daría origen a los vertebrados. Sin embargo, todavía existen dudas sobre su clasificación exacta. Se cree que vivía nadando lentamente o desplazándose en el agua mientras filtraba pequeñas partículas para alimentarse. No era un animal dominante ni especialmente grande, pero su estructura corporal muestra una etapa temprana de experimentación evolutiva, cuando muchas formas aún no se parecían a nada de lo que conocemos hoy. Megarachne es un nombre que durante años generó bastante confusión. Cuando se descubrieron sus primeros fósiles, se pensó que se trataba de una araña gigante prehistórica. De hecho, su nombre significa literalmente gran araña, y durante mucho tiempo fue presentada como una de las más grandes que habrían existido. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que no era una araña en absoluto. En realidad, pertenecía a un grupo extinto de artrópodos marinos conocidos como euriptéridos, a veces llamados escorpiones de mar. Vivió hace aproximadamente 300 millones de años, en ambientes acuáticos del período carbonífero. Su cuerpo era ancho y aplanado, con una estructura segmentada y una especie de caparazón que le daba un aspecto robusto. No tenía la forma típica que asociamos con las arañas modernas, y tampoco poseía las características exactas de los escorpiones actuales. Era un animal adaptado a la vida en el agua, donde probablemente se desplazaba por el fondo y se alimentaba de otros organismos pequeños. Lo interesante de Megarachne no es solo su tamaño, sino la historia detrás de su identificación. Durante décadas fue considerada una araña gigante, hasta que un análisis más detallado cambió por completo su clasificación. Es un buen ejemplo de cómo la paleontología evoluciona con el tiempo y cómo nuevas evidencias pueden modificar lo que creíamos saber. Coturnocystis fue un organismo marino que vivió hace más de 450 millones de años, en el período Ordovícico. A primera vista, su forma resulta difícil de comparar con la de cualquier animal actual. Su cuerpo era plano y asimétrico, algo poco común, ya que la mayoría de los animales modernos presentan algún tipo de simetría clara. Tenía una estructura principal en forma de placa, con un contorno irregular, y una prolongación que salía de uno de sus lados. Esa disposición tan particular ha hecho que su interpretación no sea sencilla. No parece un pez, ni un molusco, ni un artrópodo. En realidad, pertenece a un grupo primitivo relacionado con los equinodermos, el mismo linaje que hoy incluye a estrellas y erizos de mar. Sin embargo, a diferencia de esos animales actuales, Coturnocystis no tenía la típica simetría radial que caracteriza a los equinodermos modernos. Su anatomía muestra una etapa temprana en la evolución de ese grupo, cuando todavía no habían adoptado la forma que hoy nos resulta familiar. Probablemente vivía en el fondo marino, desplazándose lentamente o permaneciendo cerca del sustrato mientras obtenía alimento del agua. No era un depredador ni un animal de gran tamaño, pero su diseño corporal refleja un momento en el que muchas líneas evolutivas aún estaban tomando forma.
Longisquama fue un pequeño reptil que vivió hace unos 230 millones de años, durante el período Triásico. Lo que lo hace destacar no es su tamaño, sino las estructuras que llevaba a lo largo de la espalda. Desde sus vértebras salían prolongaciones largas y delgadas que recuerdan a plumas o escamas extremadamente alargadas. Estas estructuras estaban alineadas en fila y sobresalían bastante por encima de su cuerpo. Durante años, los investigadores discutieron qué eran exactamente. Algunos propusieron que podían estar relacionadas con el origen de las plumas, mientras que otros consideran que se trataba simplemente de escamas muy modificadas. Longisquama no era un dinosaurio, sino un reptil más primitivo que vivía en un mundo donde los grandes grupos de reptiles aún estaban diversificándose. Su cuerpo era ligero, con extremidades relativamente delgadas, lo que sugiere que podía moverse con agilidad entre la vegetación. No está del todo claro para qué servían esas estructuras dorsales. Tal vez cumplían una función de exhibición, regulación térmica o incluso camuflaje. Lo cierto es que su silueta resulta distinta a la de la mayoría de reptiles conocidos, y muestra que en el Triásico ya existían formas corporales bastante variadas. Helicoquistis fue un equinodermo primitivo que vivió hace más de 500 millones de años, también durante el período Cámbrico. Aunque está relacionado con estrellas y erizos de mar actuales, su forma era bastante diferente a la que vemos hoy en ese grupo. Su cuerpo tenía una disposición en espiral, algo poco común dentro de los equinodermos. En lugar de presentar la típica simetría radial bien definida de 5 partes, como ocurre en las estrellas de mar modernas, Helicoquistis mostraba una organización más irregular, como si su estructura estuviera girando alrededor de un eje central. Se cree que vivía fijado al fondo marino como otros equinodermos tempranos, probablemente se alimentaba de pequeñas partículas orgánicas presentes en el agua o en el sedimento. Lo interesante de Helicoquistis es que representa una etapa muy temprana en la evolución de su grupo. Su anatomía ayuda a entender cómo los equinodermos fueron desarrollando gradualmente la simetría radial que hoy los caracteriza. Nyctosaurus fue un pterosaurio que vivió hace unos 85 millones de años, durante el período Cretácico. No era un dinosaurio, sino un reptil volador que compartía el cielo con ellos. A simple vista podría parecer similar a otros pterosaurios, pero tenía una característica que lo distingue con claridad. Desde la parte posterior de su cráneo sobresalía una cresta ósea muy grande y alargada, que en algunos ejemplares formaba una estructura doble que se proyectaba hacia atrás. Esa cresta podía ser incluso más larga que su propia cabeza, lo que le daba un perfil bastante particular cuando estaba en vuelo. A diferencia de otros pterosaurios, Nyctosaurus no tenía dientes. Su pico era alargado y probablemente lo utilizaba para capturar peces mientras volaba sobre el agua. Sus alas eran amplias y estaban adaptadas para el planeo, lo que sugiere que pasaba bastante tiempo desplazándose sobre mares abiertos. No se sabe con certeza cuál era la función exacta de su enorme cresta. Algunos investigadores creen que pudo servir para exhibición o reconocimiento entre individuos de la misma especie. En cualquier caso, su silueta es una de las más llamativas dentro de los reptiles voladores prehistóricos. Thylacocephala no es el nombre de una sola especie, sino de un grupo de artrópodos marinos que vivieron hace cientos de millones de años, desde el Paleozoico hasta el Mesozoico. Su aspecto es difícil de comparar con el de los crustáceos actuales, aunque están relacionados con ellos. Lo primero que llama la atención es su gran caparazón, que cubría casi todo el cuerpo y le daba una forma compacta y cerrada. Desde el frente sobresalían 2 ojos muy grandes, prominentes, que probablemente le permitían detectar movimientos en el agua con bastante precisión. Esa combinación de caparazón voluminoso y ojos desarrollados le da una silueta bastante particular. Debajo de ese caparazón se encontraban sus extremidades, algunas de ellas adaptadas para capturar presas. Se cree que era un depredador activo, que nadaba en el agua utilizando apéndices posteriores mientras mantenía el cuerpo protegido por su estructura externa. Durante mucho tiempo, su clasificación fue motivo de debate, ya que su anatomía no coincide del todo con la de los grupos modernos. Los fósiles muestran una mezcla de rasgos que no encajan perfectamente con ningún artrópodo actual. Thylacocephala refleja un momento en el que los ecosistemas marinos estaban llenos de formas corporales que hoy resultan poco familiares. Su diseño, aunque funcional, es bastante distinto a lo que solemos asociar con los crustáceos contemporáneos.
Tully monstrum, también conocido como el monstruo de Tully, vivió hace unos 300 millones de años, durante el período carbonífero. Fue descubierto en Estados Unidos y desde el inicio llamó la atención por su forma poco común. Su cuerpo era alargado y blando, parecido al de un pez primitivo o incluso a un gusano grande. Pero lo más llamativo estaba en su cabeza. Tenía una especie de trompa extensible que terminaba en una estructura similar a una pinza con pequeños dientes. Además, sus ojos estaban ubicados en los extremos de una barra rígida que cruzaba la parte superior de la cabeza, como si fueran dos puntos separados por una varilla. Esa combinación de rasgos hizo que durante décadas fuera difícil clasificarlo. Algunos investigadores pensaron que podía estar relacionado con los moluscos, otros con los gusanos, e incluso se propuso que podría ser un vertebrado primitivo. Con el tiempo, nuevos estudios sugirieron que probablemente estaba más cerca de los primeros peces sin mandíbula, aunque el debate no estuvo completamente cerrado durante mucho tiempo. Se cree que nadaba en aguas poco profundas y que utilizaba su trompa para capturar pequeñas presas. Su estructura no encaja del todo con ningún animal moderno, lo que lo convierte en uno de esos casos donde la evolución tomó caminos bastante distintos a los que terminaron predominando. Moschops fue un sinápsido que vivió hace alrededor de 260 millones de años, durante el período pérmico. Aunque a primera vista puede recordar a un reptil grande, en realidad pertenece a una línea evolutiva más cercana a los antepasados de los mamíferos que a los dinosaurios. Tenía un cuerpo robusto y pesado, con patas fuertes que sostenían una estructura bastante compacta. Su cráneo era grueso y sólido, especialmente en la parte superior, lo que ha llevado a pensar que podía utilizar la cabeza para empujar o enfrentarse a otros individuos de su misma especie, quizá en disputas territoriales. A diferencia de muchos animales grandes de su tiempo, Moschops era herbívoro. Sus dientes estaban adaptados para procesar vegetación, y su tamaño le habría permitido alimentarse de plantas relativamente duras. No parece haber sido un animal rápido. Más bien tendría un desplazamiento firme y constante, apoyando bien el peso en sus extremidades. Vivió en un mundo muy distinto al actual, en una época anterior a los dinosaurios, cuando los sinápsidos dominaban gran parte de los ecosistemas terrestres. Su anatomía refleja una etapa temprana en la evolución de los vertebrados terrestres, antes de que los grupos más conocidos tomaran protagonismo. Aegirocassis fue un enorme artrópodo marino que vivió hace unos 480 millones de años, durante el período ordovícico. Formaba parte de un grupo primitivo conocido como radiodontos, parientes lejanos de los artrópodos actuales. Lo que más llama la atención es su tamaño. Podía superar los 2 metros de longitud, algo considerable para su época. Su cuerpo era alargado y segmentado, con aletas laterales que le permitían desplazarse por el agua de forma ondulante. En la parte frontal tenía apéndices articulados, aunque en su caso no estaban adaptados para capturar grandes presas. A diferencia de otros radiodontos más conocidos por ser depredadores, Aegirocassis parece haber sido filtrador. Sus estructuras frontales estaban especializadas para capturar pequeñas partículas y organismos diminutos del agua, de una forma que recuerda, en cierto modo, a cómo se alimentan algunos animales marinos actuales. Su hallazgo fue importante porque mostró que incluso en etapas muy tempranas de la vida compleja ya existían organismos grandes con estrategias de alimentación variadas. Aegirocassis no tenía un aspecto similar al de los crustáceos o insectos modernos, pero forma parte de la misma gran historia evolutiva que dio origen a esos grupos. Deinocheirus vivió hace unos 70 millones de años, durante el período Cretácico. Su nombre significa mano terrible, y durante mucho tiempo fue conocido únicamente por un par de brazos fósiles de gran tamaño, lo que generó muchas dudas sobre cómo sería el resto de su cuerpo. Con el descubrimiento de esqueletos más completos, se supo que era un dinosaurio bastante particular. Tenía brazos largos y fuertes con grandes garras, pero también un pico ancho similar al de un pato, una espalda con una especie de joroba y patas relativamente largas. Su combinación de rasgos no encajaba con la imagen típica de los grandes depredadores del Cretácico. A pesar de sus enormes extremidades anteriores, no era un cazador especializado como otros terópodos. Los estudios indican que tenía una dieta variada, posiblemente incluyendo plantas, peces y pequeños animales. Su estructura corporal sugiere que podía desplazarse con cierta agilidad, aunque no estaba diseñado para la velocidad extrema. Durante décadas fue un enigma en la paleontología, ya que solo se conocían partes aisladas.
Cuando finalmente se reconstruyó su figura completa, quedó claro que se trataba de uno de los dinosaurios más inusuales en cuanto a proporciones y forma general. Mimetaster fue un artrópodo marino que vivió hace más de 400 millones de años, durante el período devónico. A primera vista puede recordar vagamente a una estrella de mar por la disposición de sus extremidades, pero en realidad estaba más relacionado con los artrópodos, el grupo que incluye insectos, arañas y crustáceos. Su cuerpo era pequeño y estaba protegido por un caparazón central, del que salían varios apéndices largos y segmentados. Estas extremidades estaban cubiertas de espinas finas, lo que le daba un aspecto algo delicado pero al mismo tiempo peculiar. No era un animal grande. La mayoría de los ejemplares conocidos miden apenas unos pocos centímetros. Se cree que vivía en el fondo marino y que utilizaba sus numerosas patas para desplazarse lentamente sobre el sustrato. Probablemente se alimentaba de pequeños organismos o partículas presentes en el entorno, más que de presas grandes. Lo interesante de Mimetaster es cómo combina una forma que superficialmente puede parecer familiar con una estructura que, al observarla con más detalle, resulta bastante distinta a la de los artrópodos actuales. Goticaris y Cambropachikope fueron pequeños artrópodos marinos que vivieron hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico. Ambos formaban parte de los ecosistemas tempranos donde la mayoría de los grandes grupos animales apenas estaban tomando forma. Goticaris tenía un cuerpo alargado y segmentado, cubierto por un caparazón que protegía la parte superior. Sus extremidades eran numerosas y estaban adaptadas para moverse sobre el fondo marino. Cambropachikope, por su parte, era aún más pequeño y presentaba un cuerpo compacto con varias patas cortas. Su estructura puede recordar de manera muy lejana a algunos crustáceos actuales, aunque su anatomía no coincide del todo con los grupos modernos. Probablemente también vivía cerca del fondo, desplazándose lentamente y alimentándose de partículas o materia orgánica disponible en el entorno. Aunque no eran animales de gran tamaño, ambos ayudan a entender cómo eran los primeros artrópodos complejos. Sus cuerpos muestran combinaciones de características que hoy no vemos exactamente de la misma manera, y reflejan una etapa en la que la evolución estaba diversificando rápidamente las formas de vida en los océanos. Etakistis fue un organismo marino que vivió hace unos 300 millones de años, en el período carbonífero. Sus fósiles se encontraron en Mazón Creek, un lugar donde se conservan con detalle animales de cuerpo blando, algo poco común. Su forma es bastante inusual. En los fósiles, el cuerpo parece dibujar una H. Tenía una estructura central alargada, con extensiones a los lados y una parte redondeada unida por un pequeño tallo. No se parece claramente a peces, moluscos ni artrópodos, y su clasificación ha sido motivo de debate. Algunos investigadores sugieren relación con hemicordados, mientras que otros proponen diferentes afinidades. No hay mucha información acerca de este animal, pero probablemente vivía fijado al fondo o flotando cerca de él, alimentándose de partículas en el agua. No era grande, pero su estructura lo hace destacar incluso entre otros organismos antiguos. Omnidens fue un organismo marino que vivió hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico. Lo que se ha encontrado de este animal son principalmente sus piezas bucales, una estructura circular cubierta de pequeños dientes afilados. Esa boca podía alcanzar varios centímetros de diámetro, algo considerable para su época. De hecho, por el tamaño de esa estructura, se estima que el animal completo pudo medir alrededor de 1 metro, lo que lo convertiría en uno de los organismos más grandes conocidos del Cámbrico. Se cree que estaba relacionado con los radiodontos, un grupo de artrópodos marinos primitivos que incluía depredadores activos. Aunque no se ha hallado un cuerpo completo claramente asociado, la comparación con especies similares permite imaginar un animal alargado, con apéndices frontales para capturar presas. Probablemente utilizaba su boca circular para sujetar y triturar animales más pequeños en los mares poco profundos donde vivía. Su tamaño y su aparato bucal indican que ocupaba un papel importante dentro de la cadena alimenticia de su tiempo. Si quieres seguir explorando lo que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete y sígueme en mis redes. Y recuerda, lo que más tememos no está en la oscuridad, sino frente a nosotros.